libro de Juan capítulo 13, verso 21, narra una historia de tres hombres. Habla acerca de tres hombres que están sentados a la mesa con Jesús. Tres hombres que están sentados a la mesa con la gracia. Tres hombres que están disfrutando nada más y nada menos que estar con el Maestro. Y estoy hablando de Judas, Pedro y Juan. Estos tres muchachos de los que narra el libro de Juan, cada uno de ellos representa de alguna manera un aspecto de nuestra relación con Dios. O dicho de otra manera, representa las diferentes formas que tenemos de responder a la gracia de Dios. En ocasiones, quizás cuando nos miramos, podríamos decir que nos reflejamos o que nos parecemos a uno de los tres. Pero si me pongo a mirarlo, digo, en realidad, en algún momento de la vida, todos nos reflejamos con estos tres. De alguna manera todos nos reflejamos, somos esos tres, ¿sí? Y por un lado encontramos justamente a Judas. Judas, quien esa noche decidió traicionar a Jesús, entregándolo a sus enemigos, vendiéndolo por 30 monedas de plata. Luego encontramos, por otra parte, lo encontramos a Pedro, quien esa noche hizo una promesa arriesgada, diciendo que todos sus discípulos podrían fallarle, que todos sus discípulos podrían dejarle, pero que él jamás lo iba a dejar y que iba a seguirlo hasta la muerte. Por último encontramos a Juan. Juan esa noche no dijo nada. Él no habló, él se quedó callado, sino que simplemente lo único que hizo fue recostarse en el pecho de Jesús. Ahora bien, la historia narra que al terminar el día, cuando llega la noche, cuando termina la noche, Judas termina colgado, ahorcado en algún árbol de ese lugar. Pedro termina fracasado en su promesa, negando a Jesús no una vez, no dos, sino 3 veces, y termina frustrado por haber negado al Maestro. Y Juan fue el único que fue capaz de acompañar a Jesús hasta la cruz, y estando allí a los pies de la cruz, pudo de alguna manera consolar inclusive a Jesús en el momento de mayor dolor de su vida. Ahora bien, honestamente digo, cuando leemos esta historia, cuando analizamos esta historia, ¿cuántas veces nos sucede que inmediatamente juzgamos rotundamente a Judas por la traición que le hizo a Jesús? Ya es como que nos hierve la sangre cuando leemos esta historia, vemos el solo pensar de cómo pudo haberlo negado, cómo pudo haberle fallado, cómo pudo haber entregado a Jesús, cómo lo traicionó. Y es más, hasta digo, terminamos poniéndolo como de alguna manera en el peor de los lugares como persona. Casi, como recién te dije, hasta le terminamos teniendo bronca, enojo, ¿verdad? Porque vemos que Él lo entregó nada más y nada menos que al Maestro. Es más, fíjate que cuando nos encontramos en algún momento de la vida, nos encontramos con gente que son gente que nos han fallado, cuando nos encontramos con gente que nos han traicionado, cuando nos encontramos con gente que de alguna manera para nuestros parámetros son lo peor de la sociedad, inmediatamente decimos, este es Judas. Este es un Judas. Y lo categorizamos ya, y ya hacemos ese juicio por lo que creemos de esta persona. Ahora, claro, al juzgar así, inmediatamente pensamos es que yo jamás haría eso. Inmediatamente cuando hacemos este juicio, lo que estamos diciendo, yo no soy así. Yo no me comportaría de esa manera. Yo no actuaría de esa forma. Ahora, si tú eres como yo, seguramente te enojarías o te molestaría un poquito con el hecho de que Jesús te compare con Judas, ¿verdad? A ver, ya con el solo hecho de pensar
en cómo traicionó al maestro, eso nos horroriza, nos da bronca, nos enoja. Y sin embargo, mientras leía esta palabra, el Espíritu Santo me hacía ver cómo muchas veces, claro, en la atmósfera propicia, somos capaces de cometer actos, de alguna manera decirlo, inmensamente de maldad. ¿Quién no se enojó alguna vez? ¿Quién no le gritó al otro? ¿Quién a veces decimos, es que me sacaste? No, nadie te sacó. Sacaste lo que tenías dentro. Y justamente muchas veces pasa eso. En una atmósfera propicia somos capaces de cometer actos de inmensa maldad. O como muchas veces digo, por mucho menos que 30 monedas de plata, lo hemos terminado traicionando de diferentes maneras, no como lo hizo Judas, pero al fin y al cabo lo terminamos traicionando como Judas traicionó al maestro. Oiga, la Biblia dice que todos dentro nuestro tenemos una semilla de maldad llamada pecado, ¿no es cierto? Y aunque esa semilla parezca ser insignificante, tiene capacidad de producir toda clase de pensamientos, de palabras y hasta de actos, los actos más perversos que se nos puedan ocurrir. Están ahí adentro. Y claro, si uno se pone a ver y se pone a analizar cuántas veces nos sucedió que nos encontramos diciendo o pensando o hasta muchas veces, haciendo algunas cosas de las cuales nosotros mismos nos sorprendemos porque jamás pensábamos que podíamos hacer eso. Y es que ahí está, sencillamente esa semilla está en nosotros. Y por eso Pablo lo decía de esta manera, justamente lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque ahí está, esa semilla está dentro de nosotros. Y ahora, viéndolo de esta manera, honestamente le digo, yo no me considero mucho mejor que Judas. Abrieron los ojos, pero cuando lo ves de esta manera, tan así, tan simple, de esta forma, sinceramente digo, yo no me considero mucho mejor que Judas. Y si tú eres honesto contigo mismo, tú te vas a dar cuenta que dentro tuyo también muchas veces algo anda mal y algo de ese Judas está dentro de nosotros. Y terminamos haciendo lo que no queremos hacer, o terminamos comportándonos de la forma que no queremos comportarnos, o terminamos teniendo los pensamientos que, bueno, no lo damos a luz, pero ahí están. Y si tendríamos que ver los pensamientos de cada uno de los que estamos acá, seguramente me asustaría del que tengo a mi lado. Pero el que está a mi lado también se asustaría de mí. Porque ahí está. Es una semilla que está dentro nuestro, ¿no es cierto? Y si somos honestos, podríamos decir, no somos muy diferentes a Judas. Pero a pesar de que muchas veces digo, yo no soy así, o yo jamás haría eso, esa semilla está dentro nuestro. Y solo, claro, no la regamos o no la potenciamos o no estamos cuidando muchas veces para que esa semilla no germine, o sea, que esa semilla no dé el fruto, ¿no es cierto? Pero ahí está, esa semilla está dentro de nuestro. Ahora bien, digo, a pesar de que muchas veces no soy diferente a Judas, hay algo que sí me diferencia de él, y es lo que quiero que te pueda diferenciar a ti en esta noche. Es que justamente es el hecho de haber aceptado la gracia que Judas un día rechazó. Yo acepté la gracia que Judas una noche rechazó. Él rechazó esa gracia. Oiga, en Cristo había suficiente gracia, inclusive para Judas, pero Judas rechazó esa gracia y terminó en el árbol equivocado. Porque rechazó la gracia de aquel que estaba sentado a la mesa, es que terminó en el árbol equivocado. Si Judas, en vez de correr al árbol, hubiera corrido a la cruz, Judas se hubiera encontrado con la gracia y la historia de Judas hubiera sido diferente, ¿verdad? Porque la gracia lo cambia todo. ¿Por qué te digo eso? Es que si te pones a pensar y digo, hubo suficiente gracia para aquel ladrón que estaba colgado en la cruz al lado de Jesús, que no hizo ningún mérito, que no hizo nada. Y sin embargo, y creo que yo, a mi parecer, fue más por el temor a morir que por querer que Jesús se acordara de él.
en ese momento clamó Jesús y halló gracia. ¿Cómo no Judas no iba a hallar gracia en ese momento si él volvía a la cruz? Pero lamentablemente Judas corrió en la dirección equivocada. Y digo, creo, mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo me hacía ver que hay algunos aquí en esta noche que están en un momento de decisión y tienen que decidir hacia dónde correr. Y puedo decirte, si corres a la gracia, esa gracia te va a alcanzar. Esa gracia está para ti en esta noche. Oiga, Jesús en ese momento, en esa última cena, le envió un mensaje a Judas, un mensaje profundo, y que muchos, al no entender el contexto judío, muchas veces no nos damos cuenta de los detalles, los pequeños detalles que la Escritura deja en la palabra de Dios. Pero en aquel momento era una costumbre que cuando algún anfitrión de la cena, algún anfitrión de una cena, que en este caso era Jesús, quería reconocer o quería honrar, quería distinguir a alguien de entre medios de todos los que estaban sentados, lo que hacía era cortaba un pedazo de pan, lo untaba en la salsa del cordero y le daba el primer bocado a la persona que quería distinguir. ¿Y saben a quién le dio ese primer bocado? Nada más y nada menos que a Judas. A Judas le entregó el primer bocado, le dio a Judas ese primer bocado y se lo dio sabiendo que lo iba a vender, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Y creo que se lo dio como quien le dice: Judas, yo sé lo que vas a hacer, pero quiero que sepas que entre estos 12, en esta noche, en la noche más oscura de tu vida, aún te sigo prefiriendo, aún te sigo amando. Aún así, hay una puerta de regreso si quieres volver. De alguna manera le estaba dando un mensaje diciéndole lo importante que para Jesús era. Sin embargo, lamentablemente Judas no lo entendió. Y el remordimiento de aquel momento, de lo que había hecho, lo llevó al árbol equivocado. Judas tuvo remordimiento, pero no experimentó el arrepentimiento, simplemente porque no experimentó la gracia. El remordimiento de lo que había sucedido lo llevó a quitarse la vida, pero todo eso fue producto de que él no pudo experimentar la gracia. Pedro también le había fallado a Jesús. Pedro también le había fallado, lo había negado 3 veces, cuando horas antes había estado prometiéndole y diciéndole: no te voy a fallar, no te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte, nunca te voy a dejar. Pero Pedro también sintió el remordimiento porque le falló, y es por eso que se terminó sintiendo indigno de ser uno de sus discípulos. Así que Pedro se exilió y lo dejó todo para volverse a pescar. Pedro deja todo en ese momento porque se siente indigno. El remordimiento de que le había fallado al maestro hace que él deje todo y se fuera al lugar de donde un día Jesús lo había llamado. Oigan, a lo mejor digo, tú no eres como Judas, aunque todos somos un poquito de él. Pero a lo mejor vos decís: no, yo no estoy tan así, no soy tan Judas, no hago las cosas tan mal, che. Pero digo, a lo mejor no eres como Judas, pero te sientes como Pedro y sientes el fracaso de una promesa no cumplida. ¿Saben quién es un experto en las promesas no cumplidas? Yo mismo. La cantidad de promesas que le hice a Dios que después no pude cumplir. La cantidad de promesas que en oportunidades que dije: Señor, no lo voy a hacer más, acá estoy. Y después lo volví a hacer. Señor, perdóname, te fallé. No te voy a fallar más. Y al día siguiente le fallaba. La cantidad de veces que me sentí que le había fallado a Dios por una promesa que no había podido cumplir. Oigan, ¿cuántas veces sucede que le fallamos a Dios cuando prometimos 1 y 1000 veces de que no le íbamos a fallar más, y sin embargo acá estamos, le hemos fallado? ¿Cuántas veces nos sucede que nos sentimos indignos porque le fallamos y queremos dejarlo todo, queremos abandonar todo? Es más, nos queremos volver a ese mismo lugar
de donde un día Jesús nos sacó. Y nos encontramos así. Pedro se sentía así. Pedro se sintió de esa manera. El remordimiento lo llevó justamente a dejarlo todo. Lo llevó a volverse a ese mismo lugar donde un día Jesús lo había llamado. Pero Pedro no era Judas. Pedro no era como Judas. Pedro conocía demasiado a Jesús como para abandonar su fe. Pero se sentía demasiado avergonzado como para mantenerse cerca de él. Así que decidió irse. Pedro no iba a ir a ahorcarse como Judas. Él sabía y conocía mucho de Jesús, así que él no iba a tomar la decisión que Judas había tomado, pero sí fue a matar su propósito, regresando a ese lugar de donde un día Jesús lo había sacado, volviendo a esa barca. Pedro volvió a la barca y la barca precisamente, no es un lugar de pecado, y no estoy diciendo que muchas veces nos volvemos al chiquero. No, porque muchas veces la barca no es solamente ese lugar de pecado, pero sí muchas veces es ese lugar donde no nos deja avanzar. Es ese lugar donde nos tiene detenido y no nos deja ir por más en la presencia de Dios. Volverte a tu barca no es precisamente negar tu fe. Volverte a tu barca muchas veces es simplemente convertirte en un espectador de la fe cuando fuiste llamado a ser un proclamador de esa fe. Y muchas veces estamos como Pedro, sintiendo el fracaso de una promesa no cumplida. Pedro sintió el fracaso de una promesa no cumplida, pero un día se encontró con la gracia. Un día él se encontró con la gracia, y cuando estoy hablando de la gracia, no estoy hablando acerca de un concepto que tú dices, bueno, puedo fallarle a Dios, total, Dios me perdona, me tiene que perdonar y listo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de encontrarte con la persona de Cristo. Pedro se encontró con la persona de Cristo. Cristo mismo se le apareció luego de ser crucificado, ahí con las marcas de las heridas en sus manos, con las marcas de las espinas. Y cuando tú tienes una experiencia de esa, y la persona de Cristo te habla al oído, te susurra al oído y te dice, consumado es. Yo vencí esa cruz por amor a vos. Cuando la gracia te dice, todo está bien. Mi amor por ti no ha cambiado. Oiga, mi amado, en ese momento dejas el remordimiento de lado. En ese momento experimentas el arrepentimiento genuino y te vuelves a Dios, y tu vida nunca más es la misma. Porque la experiencia que tienes cuando te encuentras con la gracia lo cambia todo. Lamentablemente muchas veces la gente juzga, la gente habla y dice, ¿cómo puede ser que aquel? ¿Cómo puede hacer que el fulano haya cambiado? Es que justamente la gracia lo cambia todo. Mientras preparaba esto, justamente había una nota de un chico que hace un par de años atrás, unos 17 años atrás, fue el asesino de la espada. Una noche saca una espada y mata a sus padres, a sus hermanos, su hermanita que tenía síndrome de Down. Pero el documental, justamente en la nota sale porque esa misma persona, estando en la cárcel, un día se encuentra con la gracia de Dios. Alguien le predica y hoy esa persona formó una familia, fue transformada, fue cambiada, y hoy es uno de nuestros hermanos en Cristo, porque recibió la gracia de Dios. Es que justamente cuando tú te encuentras con la gracia lo cambia todo. Pedro le falló, lo negó, pero se encontró con la gracia que lo transformó. Y por último, déjeme terminar con mientras Judas corría a traicionarlos, mientras Pedro era el bocón, ¿sí?, que hacía promesas que después no iba a poder cumplir. ¿Saben qué fue lo que hizo Juan? Juan se quedó calladito, recostándose en el pecho de Jesús y disfrutando
del abrazo del Maestro. Ahora bien, ¿saben cómo lo menciona la Biblia a Juan? ¿Cómo lo encontramos a Juan? A Juan se lo recuerda, se lo encuentra como el discípulo amado. Ahora, cuando veía esto y digo, ¿qué fue lo que hizo? Me llamó mucho la atención y digo, ¿qué fue lo que hizo para que él sea el discípulo amado? Así que mientras buscaba ver qué era lo que hizo tan importante para que se convierta en el amado, empecé a darme cuenta y a notar que en el único libro que se lo dice o se lo proclama como el discípulo amado es en el libro de Juan, que él mismo escribió. ¿Cómo así? Es que justamente él entendió que Jesús amaba a todos por igual. Jesús no hacía diferencia. Pero mientras todos estaban peleando por quién iba a ser el mayor, mientras el otro estaba haciendo promesas que no iban a poder cumplir, él estaba sintiéndose amado por el Padre. Él estaba sintiéndose amado por el Maestro. Y él estaba poniendo toda su identidad en el amor de Jesús. Oiga, si tú le tuvieras que preguntar hoy día a Juan, ¿quién eres? Yo creo que él no nos respondería, bueno, yo soy el que fallé, bueno, yo soy el que cometí, no, yo soy el que fundé la iglesia de tal, o yo soy el que hizo tal cosa, no. Yo creo que la respuesta de Juan sería, yo soy aquel a quien Jesús ama. Yo soy aquel a quien Jesús está amando. Y cuando tu vida está puesta en el amor del Padre, y cuando tú reconoces el amor de papá, cuando tu vida no está sujeta a lo que tú puedes hacer o lo que dejas de hacer o lo que estás haciendo, cuando tu vida está puesta en la persona de Cristo y reconoces el amor de papá, tu vida cambia. Por consecuencia todas las acciones cambian, por consecuencia toda la transformación viene, pero toda tu vida está en torno al amor que has recibido del Padre. Y oiga, mi amado, en esta noche justamente, en este lugar, el amor del Padre también está. En esta noche justamente la gracia también ha sido derramada sobre tu vida en este lugar. Y en esta noche justamente lo que vamos a hacer, vamos a recordar esa gracia que ha sido derramada por nosotros. Quizás no sé, podemos ser como Judas, tener errores. ¿Quién no los tuvo? Haber fallado. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha sacado lo peor de sí en alguna oportunidad? ¿Quién no se ha equivocado y ha metido la pata feo y que la ha embarrado? O quizás vos decís, no, yo conocí a Dios bien, mi vida fue buena. Y a lo mejor vos no te consideres muy mala persona. Y no estoy diciendo que porque te consideres Judas seas malo. Pero a lo mejor simplemente te sentís que la gracia ya no va contigo porque muchas veces le ha prometido a Dios cosas que no ha podido cumplir. Simplemente te sientes que ya no das a la medida porque ya le fallaste tantas veces a Dios. Simplemente sientes que, bueno, ya le hice tantas veces la promesa a Dios. Es más, lamentablemente viene el síndrome de Pedro a nuestras vidas y venimos a Dios y le prometemos algo. Pasa una semana, pasan 2, pasan 3, le volvemos a fallar y en una reunión como esta, en algún evento, se nos habla, volvemos a Dios arrepentido, pero ahora ya sabiendo que le fallamos, así que elevamos nuestro nivel y decimos, Señor, no, ahora no te voy a fallar, te lo prometo, esta es la última vez. Y lamentablemente le volviste a fallar y volviste por tercera vez y ya el enemigo te empezó a hablar, te empezó a susurrar y ya te empieza a decir, ya está, ¿cuántas veces le va a pedir perdón a Dios? Ya está. Ya te estás convirtiendo en un mentiroso compulsivo. Y empezamos a creerle a la mentira de Satanás. Y eso nos empezó a separar y alejar de la gracia del Padre.
sea cual sea la situación, o sea simplemente una persona como Juan, que en esta noche quiere disfrutar de esa gracia, quiero decirte, la gracia de Dios ha sido derramada por vos y por mí. Ese amor no ha cambiado. Ese amor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso es lo que recordamos en esta noche. Eso es lo que vamos a recordar, el sacrificio de Jesucristo por amor a nuestras vidas. Vamos a recordar el sacrificio del Padre. Pero vamos a recordarlo de esta manera. Vamos a pedirle a Dios que su gracia sea derramada sobre nosotros. ¿Cuántos creen que ese mismo amor, esa gracia, está en este lugar? Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre.